Muy por debajo de las olas, a una profundidad mayor que la altura del Everest, hay un lugar en la Tierra que hemos explorado menos que la superficie de la Luna. Sin luz, sin puntos de referencia, solo agua y peso. Con cada kilómetro bajo la superficie, la presión se multiplica hasta que el acero se dobla, el vidrio se rompe y cualquier forma de vida desprotegida quedaría aplastada al instante. Se trata de la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo de nuestro planeta. Y algo que está sucediendo aquí abajo, mucho más allá de la vista humana, está remodelando silenciosamente el poder mundial. Durante décadas, se consideró que las profundidades del océano eran inaccesibles, demasiado oscuras, demasiado frías, demasiado aplastantes. Un lugar para la imaginación, no para la estrategia. Pero esa suposición ya no es válida. Hoy en día, una nación está regresando una y otra vez, no solo para observar, sino para quedarse. ¿Qué hay debajo del lugar más profundo de la Tierra? ¿Por qué es importante ahora mismo? ¿Y cómo podría el fondo del océano convertirse en la próxima frontera geopolítica, no por encima de nosotros, sino por debajo? En los próximos 25 minutos verás cómo las profundidades marinas, antes ignoradas e inaccesibles, se están convirtiendo en uno de los espacios más estratégicos del planeta. Y si valoras la ciencia tranquila y objetiva por encima del ruido, considera suscribirte. Para comprender por qué las partes más profundas del océano son importantes hoy en día, primero debemos comprender cómo está estructurado el océano. Lo que desde arriba parece plano y uniforme es todo lo contrario. Bajo la superficie se encuentra un mundo vertical, con capas, apilado y gobernado por reglas que cambian con la profundidad. No pienses en el océano como una sola masa de agua, sino como una columna de entornos distintos. En la parte superior se encuentra la zona fótica, donde aún penetra la luz solar, crecen las algas y existe la mayor parte de la vida marina que conocemos. Este es el océano que reconocemos, el que está vinculado al clima, la pesca y la historia de la humanidad. Por debajo, la luz comienza a desvanecerse. En la zona crepuscular, las formas se difuminan, la visión se vuelve poco fiable y la vida se adapta a la escasez. La energía es limitada, los movimientos son deliberados. Más abajo aún, el océano entra en la zona de medianoche, una oscuridad permanente. No hay fotosíntesis, no hay sensación de día o de noche, solo agua fría y negra que se extiende infinitamente en todas direcciones. Y más allá de eso, hay algo completamente diferente. Por debajo de los 6.000 metros, el océano entra en lo que los científicos llaman la zona hadal, llamada así por Hades, el reino bajo el inframundo. No se trata de un lecho marino plano, es un paisaje fracturado de fosas profundas y estrechas, excavadas donde chocan las placas tectónicas y la corteza terrestre cede. La más profunda de todas se encuentra en la Fosa de las Marianas, descendiendo hasta un punto conocido como el Challenger Deep. Aquí, la presión se convierte en la fuerza dominante. En la superficie, el cuerpo experimenta una atmósfera de presión. En el fondo de la fosa, esa cifra supera las 1000 atmósferas. Imagina colocar un elefante en la punta de tu dedo y mantenerlo allí para siempre. Esa es la fuerza que ejerce presión sobre cada centímetro cuadrado, cada segundo, sin descanso. Y sin embargo, existe vida. No luchan contra la presión, no se resisten a ella, han nacido en ella. Estos organismos no sobreviven a pesar del peso aplastante, sino porque han evolucionado dentro de él. Su biología está equilibrada internamente, al igual que la nuestra está equilibrada con el aire. Lo que nos destruiría al instante es simplemente normal para ellos. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, este mundo permaneció fuera de nuestro alcance. No porque careciera de importancia, sino porque carecíamos de las herramientas para llegar a él de forma segura. Las primeras inmersiones eran frágiles, experimentales, y a menudo un solo fallo bastaba para provocar un colapso total. Cada inmersión era una apuesta contra la propia física. Pero la tecnología no solo abre puertas, cambia los incentivos. Y una vez que se pudo llegar a las profundidades marinas, no se ignoraron durante mucho tiempo. Cuando exploramos lugares tan extremos, lugares definidos por la presión, la incertidumbre y el aislamiento, esto nos hace reflexionar sobre algo más cercano a nosotros. Porque las preguntas que plantea el océano profundo no son solo científicas, son humanas. ¿Cómo afrontamos la incertidumbre? La presión. La sensación de que el mundo está cambiando más rápido de lo que podemos procesar. Por eso, quiero dar las gracias brevemente al patrocinador de hoy, BetterHelp. BetterHelp ofrece terapia profesional en línea que es accesible, flexible y diseñada para adaptarse a la vida real.
sin salas de espera, sin largos desplazamientos, solo un espacio privado para pensar con claridad, guiado por un profesional titulado. Si has estado soportando más presión de la que crees, puedes visitar betterhelp.com y obtener un 10% de descuento en tu primer mes. Porque comprender el mundo comienza por comprendernos a nosotros mismos. Ahora, volvamos a las profundidades. En noviembre de 2020, una pequeña esfera de luz llegó al fondo del mundo. No era una sonda, no era un dron, era humana. El sumergible tripulado chino Fendou-Se aterrizó en el Challenger Deep, a casi 11 kilómetros bajo la superficie. Y no lo hizo una sola vez. Lo volvió a hacer, demostrando que acceder al lugar más profundo de la Tierra ya no era un logro singular, sino una operación repetible. En los meses siguientes, China regresó repetidamente para cartografiar el fondo marino, recoger muestras y observar un entorno que antes se consideraba inalcanzable. Por primera vez en la historia de la humanidad, la parte más profunda del océano no solo se visitaba, sino que se convertía en un territorio operativo. A primera vista, el fondo marino parece vacío, una llanura oscura y silenciosa que se extiende hasta la nada. Pero esparcidos por esa llanura hay objetos que no tienen nada de ordinario. Los nódulos polimetálicos, formados a lo largo de millones de años, salpican el fondo del océano. En su interior se encuentran níquel, cobalto y manganeso, metales esenciales para los vehículos eléctricos, las baterías, las turbinas eólicas y la infraestructura de un mundo descarbonizado. En la carrera mundial hacia la electrificación, estos materiales tienen un enorme valor estratégico. Los científicos se cuidan mucho de añadir una advertencia importante. Las consecuencias ecológicas de alterar los fondos marinos profundos aún no se comprenden del todo. Estos ecosistemas evolucionan a escala geológica, no humana. Una vez alterados, su recuperación podría llevar siglos, si es que llega a producirse. En este caso, el conocimiento conlleva tanto promesas como riesgos. Pero los recursos son solo una parte de la historia. En el fondo del océano discurre silenciosamente otra forma de infraestructura, una que la mayoría de la gente nunca ve. Más del 95% del tráfico mundial de Internet se transmite a través de cables de fibra óptica que descansan en el lecho marino. Las transacciones financieras, las comunicaciones y economías enteras dependen de ellos. Cuanto más profundo y preciso sea el mapeo del fondo marino, mejor se comprenderán y potencialmente se controlarán esas líneas vitales. El conocimiento del fondo marino es un conocimiento estratégico. Esta no es una historia sobre un solo país. Estados Unidos, Europa, Japón y empresas privadas están explorando las profundidades del océano. Las universidades lo cartografían, las empresas lo estudian, los gobiernos lo financian. La diferencia no es la curiosidad o la capacidad, es la continuidad. El enfoque de China es metódico, respaldado por el Estado, a largo plazo, medido en décadas en lugar de trimestres. Mientras que las empresas privadas se optimizan para la velocidad y los beneficios a corto plazo, esta estrategia se optimiza para la presencia. Y la presencia cambia el poder. Porque quien comprende primero las profundidades oceánicas no solo descubre lo que hay allí, sino que ayuda a definir las reglas para todos los demás. La cuestión ya no es si el fondo marino es importante. La cuestión es quién determinará su futuro. Mucho antes de los satélites, antes de las naciones, antes de las fronteras, los seres humanos buscaban refugio en la oscuridad. Las cuevas no eran símbolos de conquista, eran refugios, lugares de protección, supervivencia y significado tallados en la incertidumbre. Y ahora, miles de años después, nos sentimos atraídos una vez más por los lugares más profundos a los que podemos llegar. No porque sean acogedores, sino porque ofrecen algo poco común: protección, recursos, control. Esta historia no trata realmente sobre el fondo del océano. Trata sobre cómo responde la humanidad cada vez que se abre una nueva frontera. La historia sigue un ritmo familiar. Primero viene la curiosidad, luego la exploración, después la competencia y finalmente las reglas. Las profundidades marinas son simplemente el siguiente capítulo de un patrón que hemos repetido en la Tierra, el cielo y el espacio. La tensión ética radica en el momento oportuno. Las profundidades oceánicas son uno de los últimos ecosistemas de la Tierra que permanecen prácticamente intactos por la industria.
Sabemos menos sobre ellas que sobre planetas lejanos, y sin embargo, el interés crece más rápido que el conocimiento. Alterar estos entornos puede revelar materiales fundamentales para un futuro con bajas emisiones de carbono, pero también puede acabar con formas de vida que ni siquiera hemos nombrado. Cuando la exploración se convierte en una carrera, la supervisión se debilita, la confianza se erosiona, las decisiones se reducen, pero la historia también ofrece otro camino, uno basado en el conocimiento compartido y la responsabilidad compartida. Porque ninguna nación es propietaria del fondo marino y ningún país soporta las consecuencias por sí solo. A partir de este momento, hay varios futuros posibles. Uno en el que la velocidad prevalece sobre la precaución, otro en el que el miedo paraliza por completo el progreso, y otro en el que el entendimiento precede a la explotación. Las profundidades marinas no responden rápidamente a los errores, pero los recuerda durante siglos. Y al final, esto no tiene que ver realmente con la geopolítica. Tiene que ver con el tipo de exploradores que decidimos ser. Volvamos al lugar donde empezamos, al lugar más profundo de la Tierra, el Challenger Deep, donde los sedimentos a la deriva se depositan lentamente y donde incluso la luz lucha por permanecer. Lo que hemos aprendido es sencillo, pero profundo. Las profundidades oceánicas ya no son inalcanzables. Se ha cartografiado, visitado y comprendido cada vez mejor. Alberga materiales raros esenciales para la tecnología moderna, ecosistemas frágiles formados a lo largo de millones de años y la infraestructura invisible que mantiene en funcionamiento el mundo moderno. Entonces, ¿cómo puede un lugar tan remoto transformar la geopolítica? Porque el poder ya no se define solo por lo que ocurre en tierra o en órbita. Se define por quién comprende los sistemas ocultos bajo nuestros pies. Sistemas que conectan la energía, la información y la influencia en todo el planeta. El fondo del océano puede parecer lejano, pero ya está dando forma al mundo que hay sobre él. Desde las cuevas hasta los continentes, desde los océanos hasta la órbita, la humanidad siempre se ha sentido atraída por lo desconocido, no para conquistarlo, al principio, sino para comprenderlo. Y cada vez que cruzamos un nuevo umbral, nos enfrentamos a la misma elección: extracción o administración, competencia o cooperación. Si valora la ciencia reflexiva, las explicaciones tranquilas y las historias que van más allá de los titulares, considere la posibilidad de suscribirse. Porque aunque el mundo suele mirar hacia arriba, algunos de los descubrimientos más trascendentales están ocurriendo muy por debajo.